todos en un mismo porvenir, donde reine la armonía y se restaure la luz. A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, magisterio, sindicalismo, cultura, actualidad nacional, pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Un buen día a todo el magisterio colombiano. Les saludamos aquí desde tu programa Encuentros Pedagógicos. Recuerden que aparecemos también en todas las redes, a través de Facebook y también a través de YouTube en Encuentros Pedagógicos. Igualmente te invitamos a visitar nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde vas a encontrar pues todos los contenidos, enlaces y videos y demás preguntas y cuestionarios que trabajamos en el programa. También síguenos en la cuenta X, @encuentrospedag, @renovacionmac. Bueno, bienvenidos a este programa donde vamos a tratar temas muy interesantes acerca de la política nacional a nivel educativo, el movimiento nacional, igualmente todo lo relativo a las elecciones, las situaciones nacionales y a las situaciones internacionales que se han presentado durante las últimas semanas. Bueno, bienvenidos a todos y esperamos compartir con ustedes un gran programa. Damos la entrada entonces a nuestro primer invitado del día, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y candidato al Senado de la República por el Frente Amplio Unitario número 2 en el tarjetón. Con la fuerza del magisterio, Fabio Arias al Senado. Frente Amplio Unitario número 2. Fabio Arias al Senado. Vota número 2, Frente Amplio Unitario. Manos a la obra en la tarea del cambio. Fabio. Buen día, Fabio, ¿cómo te encuentras? Johnny, buenos días para usted y toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Muchas gracias por la invitación. Un agradecimiento por estar aquí, por compartir tus opiniones y obviamente como candidato al Senado en este momento. Vamos a escuchar tus comentarios acerca de lo que han sido las últimas situaciones que se han presentado pues a nivel nacional, obviamente como presidente de la que escuchamos. Bueno, buenos días, cordial saludo desde la Central Unitaria de Trabajadores. Acabamos de terminar nuestra 83ª Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, donde escuchamos un momento electoral muy significativo. Primero, varios candidatos del progresismo a la presidencia, Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Clara López. Y adicionalmente escuchamos a todos los candidatos al Senado, tanto de la CUT como de FECODE. Ahí estaban Domingo Ayala, con el número 4 en el Frente Amplio Unitario, Marta Alfonso también en el mismo frente con el número 6, Carlos Rivas con el número 17 y el suscrito Fabio Arias con el número 2. En la Fuerza Ciudadana, Nelson Alarcón con el número 4 y obviamente dos compañeros del Pacto Histórico, María Eugenia Londoño y el compañero Romero. Esto mostró el énfasis en el cual se desarrolló la Junta Nacional en un ambiente estrictamente de carácter político electoral. En el entendido, y así lo declara y así lo hace la declaración política de la Junta Nacional, estamos frente a la situación en la cual o este proyecto político progresista, democrático y soberano continúa en el gobierno o definitivamente regresa la extrema derecha al uribismo. Y por eso entonces una de las conclusiones más connotadas es llamar a todos los trabajadores y trabajadoras afiliados a la CUT, a los maestros y las maestras, a todos y cada uno de ellos a que respalden las listas del progresismo, tanto las del Pacto Histórico como las del Frente Amplio Unitario, especialmente, tanto para Senado como Cámara, en el entendido de que necesitamos ser mayoría en el Congreso para que las reformas sociales de cambio puedan avanzar. Digamos que ese momento político electoral lo podemos resumir de esta manera. Y el otro momento político, pues, es decir y mencionar la agresión en que está en este momento la extrema derecha y el uribismo contra el proyecto político del progresismo. El Consejo Nacional Electoral
no solamente le anuló la participación de Iván Cepeda en la consulta interpartidista del Frente por la Vida, sino que adicionalmente ha venido modificando y obstaculizando las listas que había presentado el Pacto Histórico a la Cámara en la mayoría de los departamentos, Cauca, Valle del Cauca, Bogotá, Cundinamarca, etcétera, etcétera. Y adicionalmente viene quitándole personerías jurídicas. Acaba de quitarle la personería jurídica al Partido del Trabajo de Colombia, cosa que muestra evidentemente esta de parte del Consejo de Estado, no el Consejo Nacional Electoral, en el entendido de que quieren desvertebrar todo este proyecto de político del progresismo para que todos estos obstáculos que le pongan terminen impidiéndole tener un mejor desempeño y una mayor eficacia en los procesos electorales, especialmente el primero que se avecina, el del 8 de marzo. Y entonces la conclusión también en este punto es que debemos ser mayoría en el Senado. Por lo demás, también se mencionó los bloqueos institucionales que hay en este momento ya en las altas cortes, es decir, después del bloqueo institucional del Congreso, que hundió la ley de financiamiento y que hundió la reforma a la salud, también está el bloqueo institucional de las altas cortes. La Corte Suprema de Justicia suspendió el decreto de emergencia económica. 2 decretos de emergencia económica ya ha suspendido. Y tiene suspendido también la ley pensional. Y en el Consejo de Estado se han presentado 38 demandas por parte del empresariado, encaminados a quitarle a los trabajadores de salario mínimo los 2 millones de pesos que se están ganando ya en el año 2026. Esta es una actitud típicamente mezquina del empresariado. Viven llenas sus alforjas y quieren quitarle del bolsillo a los trabajadores los 2 millones de pesos. Iremos hasta la huelga general para defender ese decreto de salario mínimo expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que hace justicia social al haber decretado el 23% de aumento para este año. Por lo demás, entonces, el 8 de marzo, día en que se hacen las elecciones, también hay Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es decir, aquella que es discriminada y sometida por el empresariado y el patriarcado también, por supuesto. Entonces, la invitación fue a participar masivamente el 8 de marzo en estas elecciones, preparar la posibilidad de una huelga general ante la arremetida de querernos quitar el decreto de salario mínimo e insistir de que la ley pensional debe ser aprobada en el Congreso y rechazar las suspensiones de la emergencia económica y rechazar todas las decisiones del Consejo Nacional Electoral y del Consejo de Estado que limitan, obstaculizan y sistemáticamente impiden los derechos políticos del progresismo, especialmente aquel de elegir y ser elegido, que es a lo que quiere la extrema derecha del uribismo para no permitirnos hacer una mayor eficacia en las elecciones del 8 de marzo. Estas son las conclusiones y a esto los invitamos, pero repetimos especialmente a no desmayar en este mes que falta escasamente un mes para que sean las elecciones del 8 de marzo y hagamos entonces todos los esfuerzos para que el progresismo pueda alcanzar las mayorías en el Congreso de la República. Mil gracias, Johnny, a usted y a todos los compañeros de Encuentros Pedagógicos, pero especialmente a toda la audiencia de maestros y maestras. Feliz día para todos y todas. Muchas gracias, Fabio, por tu tiempo, por todas estas apreciaciones acerca del contexto nacional. Esperamos que con la presencia de personas como usted, como otros compañeros, podamos hacer cambio a toda esa situación, avanzar en las reformas, superar el bloqueo institucional que tenemos en el país. Muchas gracias, Fabio. Usted es muy amable. Buen día para todas y todos. Muchas gracias. Bien, continuamos en el programa con una invitada especial, se llama Heidi Quijano, una compañera que nos va a aportar una invitación muy importante acerca del proceso de ascenso y reubicación del 1278. Heidi, si estás presente, para que nos hagas la invitación. Hola Johnny, muy buenos días a ti, a todos los que nos acompañan el día de hoy, a Paula y a todos los profes presentes. Una invitación muy grande
que así muy cortica. Recordemos que el 22 hay nuevamente prueba de ascenso y reubicación docente. Entonces, no vamos a hacer un curso como tal porque ya lo tenemos allí subido en nuestras páginas, sino que vamos a hacer como un recorderis. Vamos a revisar esos punticos que debemos tener presentes para la presentación de la prueba y salir exitosos nuevamente de allí. ¿Cuándo va a ser? El miércoles 11 de febrero de 7 a 9 de la noche. ¿Por dónde? Virtual, por las redes de Renovación Magisterial, Facebook Renovación Magisterial y YouTube Radio Encuentros Pedagógicos. Tendremos a nuestro experto invitado, Luis Alberto Cardoso, que él es profesor del distrito y además es capacitador y evaluador y corrector de las pruebas ICFES y fue quien nos acompañó con mucho éxito en el año pasado. Entonces, en la invitación, nos vemos el miércoles 11 de 7 a 9 de la noche. Gracias, Johnny, gracias a todos los que nos escuchan y por compartir, porque hay muchos docentes que nos sirve este recorderis. Muchas gracias, Heidi, por tu invitación. Ya saben, los esperamos entonces este miércoles a partir de las 7 de la noche para que se hagan partícipes de esta capacitación, de esta formación, una generalidad acerca de este curso de ascenso y reubicación salarial. Bueno, invitamos a todos los docentes a sumarse a este espacio y muchas gracias, Heidi. Bien, entonces continuamos con el encuentro con la política. Tenemos a continuación una serie de invitados que nos van a acompañar y nos van a comentar acerca de unas candidaturas muy importantes y relevantes acerca de los comicios que se acercan en cuanto a la Cámara de la República. En la Cámara pues tenemos varios invitados en los que nos van a hablar acerca de las experiencias que han tenido a nivel político, su trayectoria política y adicionalmente de lo que serían sus propuestas en la Cámara de Representantes. Invitamos entonces a ingresar a la sala a los compañeros para que podamos escucharlos. Bienvenidos. Buen día. Un buen día a todos, ¿cómo estamos? Contamos con la Muy buenos días, muy buenos días. Buenos días. Con la presencia de Francisco Castaño. Voy a empezar con ustedes en cámara. Es activista de medio ambiente, la labor como de los bosques de Bavaria. Entonces, en un rato vamos a conversar sobre estos temas. Y también tenemos la presencia del compañero William Morales, de Alianza Bogotá Convergente. Un saludo. Bienvenido al programa. Bueno, primero, antes que nada, quisiera invitarlos a que tengan una presentación, nos contaran cuáles han sido sus luchas ante las reivindicaciones de cada uno de los sectores que ustedes representan. Francisco, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu trayectoria, cuál ha sido tu lucha política y cuál es tu decisión de ir a la Cámara de Representantes y por qué y qué pretendes alcanzar desde allí? Bueno, Johnny, muchas gracias. Un saludo para ti, a los compañeros de Renovación Magisterial, a todo el magisterio bogotano, en cabeza de la Asociación Distrital de Educadores, que ha enfrentado de manera valiente al gobierno neoliberal de Carlos Fernando Galán. Creo que efectivamente aquí lo que se trata es de aunar esfuerzos para que las garantías del magisterio se mantengan, pero sobre todo por la defensa de la educación pública en Bogotá. Mi trayectoria, pues, llevo 35 años trabajando en la ciudad de Bogotá. Estamos aquí en esta ciudad luchando desde los territorios. He sido 2 veces edil de la localidad de Kennedy, 2 veces el mejor edil de la localidad de Kennedy, una de las localidades más grandes de la ciudad. Tengo un récord de cerca de 8 proyectos de acuerdo, dentro de los cuales se cuentan uno que aprecio muchísimo y sé que al magisterio además quiere mucho, y he tenido la posibilidad de socializarlo con los docentes y las docentes de la localidad de Kennedy, que es el Observatorio Local de Lectura, Escritura y Oralidad de la localidad de Kennedy. He sido un defensor incansable del bosque de Bavaria. Nosotros logramos derrotar a Enrique Peñalosa, a Claudia López y a Camacol. Sí, es la pelea más grande que cualquier ciudadano junto a las organizaciones en la ciudad de Bogotá ha logrado defender y conquistar un ecosistema tan importante como es el bosque de Bavaria, que le permite 1 tonelada de oxígeno al año a la ciudad de Bogotá. Y pues por supuesto he tenido la posibilidad de ser candidato al Consejo de Bogotá. Llegamos a una
cifra cercana a los 10.000 votos, y esta vez aspiro a llegar a la Cámara de Representantes de Bogotá en el partido Nuestra Fuerza, con el número 102 en las próximas elecciones del 8 de marzo. Muchas gracias, Francisco. Bueno, vamos con William. Te invitamos a comentar la audiencia acerca, digamos, de cuál es tu experiencia, tu trayectoria, la lucha social que has representado. Pues, te escuchamos. Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Mi nombre es William Hernán Morales. Soy representante legal de Colombia Camionera Asociación Nacional, un dirigente de 37 años en esta lucha por los derechos fundamentales de nuestro sector transportador de carga y sus diferentes modalidades en el país. Incursionamos en la política por primera vez, ya que el sector transporte ha sido muy abandonado, vulnerado. Todos nuestros derechos son reprimidos y no tenemos una voz en el Congreso que realmente nos defienda. Como movimiento político independiente camionero, este gran agradecimiento al PTC, Partido de Trabajadores de Colombia, por abrirnos las puertas, por darnos este apoyo fundamental. Y queremos llegar a la Cámara de Representantes por Bogotá, precisamente a que seamos escuchados. La voz del transportador, la voz de la mano de obra, la voz de este país, que es una cadena fundamental, que depende de un carro y dependen 20 y 30 familias de cada conductor. Los lavadores, los brilladores, coteros, empresarios, la logística de cualquier industria, todo lo referente que se mueva por las carreteras, la queremos representar con una voz grande en garantía de beneficios, de rentabilidad, que realmente tengamos esas propuestas, esas inconsistencias y esas necesidades, las podamos representar en derechos y en proyectos de ley en beneficio de nuestro sector transportador. Tenemos ya presentado un proyecto de ley ante el Congreso de la República del régimen sancionatorio, un proyecto que esperamos salga a flote para el beneficio del transportador en lo que ya les acabo de comentar, en la vulneración de los derechos laborales del sector transportador y la mano obra labor del campo de nuestros niños en las escuelas. Hoy en día conseguir un cupo de un niño en un colegio es una precariedad muy grande por mucho trámite de papeleo, habiendo las posibilidades de dar esa oportunidad que nuestros niños se formen y sean hombres de futuro para el bien del país. Agradeciendo esta grandiosa invitación y a los presentes por esta majestuosa escucha al sector transportador, a una voz que quiere llegar al Congreso a defender los derechos laborales, como lo he venido haciendo 37 años. Muchas gracias. Francisco, cuéntanos acerca de estas propuestas hacia la Cámara de Representantes en términos de defensa del medio ambiente. ¿Cuáles son esas propuestas y qué pretendemos lograr en términos del territorio de Bogotá como representante, como candidato a la Cámara? Cuéntanos. Giovanni, yo creo que hay una particularidad en Bogotá, y es que la ciudad carece de representación en el Congreso de la República. Si bien es cierto, hay 18 personas que representan hoy a la ciudad allí, no hay nadie que se haya dedicado a estudiar los problemas reales de la ciudad de Bogotá. Yo pues tengo la posibilidad y el enorme orgullo de decir que soy una de las personas que más conoce el territorio de Bogotá desde la calle, estando en cada territorio, caminando y luchando con la gente en los territorios. Y eso pues me permite tener una mirada mucho más eficiente, si se quiere, en términos de el conocimiento político, para poder plantear los problemas y las soluciones y las rutas que podamos discutir en el Congreso de la República. La primera, por supuesto, tiene que ver con mi propio ejercicio, y es legitimar el papel de la política en los territorios. No podemos seguir permitiendo que los congresistas, que los concejales, que los ediles, que los diputados no hagan la política en los territorios. Si la gente no conoce, no lucha con la gente, no sabe cómo siente la gente, no se permea, no trabaja, no se unta de barro realmente con la ciudadanía en las calles, muy difícilmente va a llevar la voz al Congreso a decir qué es lo que está ocurriendo en cada territorio. Sentir lo que ocurre en los territorios le permite a uno realmente dar unos debates de manera consciente sobre lo que ocurre en cada uno de ellos. Lo segundo tiene que ver con algo que nosotros hemos denominado el ordenamiento territorial justo, y cruza tanto el ordenamiento territorial como los temas ambientales. Bogotá hoy sufre y padece el plan de ordenamiento territorial de Claudia López, que dejó unas afectaciones ambientales cruzadas por el metro elevado y por 19 líneas de Transmilenio que están proyectadas entre la Bogotá y la Sabana.
Eso implica la destrucción de los ecosistemas, dado que tanto Transmilenio como la empresa Metro ahora son gestores inmobiliarios. Y lo que están generando, lo que quiso generar el peñalosismo en cabeza de Enrique Peñalosa, Claudia López y Carlos Fernando Galán, es un escenario de especulación inmobiliaria gigantesco que hoy se vive en la ciudad de Bogotá con la cicatriz que se llama Medio Metro y con la expansión de Transmilenio hacia la Sabana. Eso aupado con el tema del delito de volteo de tierras en Cundinamarca, pues está generando una tragedia ambiental y está poniendo en riesgo, Johnny, la seguridad y la soberanía alimentaria de la ciudad para los próximos años. Por supuesto, están desconectando los ecosistemas, están rompiendo esta conectividad ecosistémica que hay de la gran cuenca del río Bogotá, que es la que nos abastece de agua dulce, y por supuesto ponen en riesgo también la vida humana en este maravilloso territorio, solo por hacer millonarios a Camacol y a los bancos. Digamos que todo se trata de este vil negocio de los bancos y de Camacol en la ciudad de Bogotá. Y pues protegerlo y luchar, el medio ambiente implica, por supuesto, oponerse a esta expansión inmobiliaria y, por supuesto, a este proceso de enriquecimiento absurdo que estamos viendo en nuestras narices a través de las obras del distrito. Hacerle control político a un tema tan delicado como el tema de las basuras, la inseguridad en Bogotá. Y lo digo yo y lo sumo a lo que estoy diciendo a propósito del ordenamiento justo, porque creo que el escenario de inseguridad en Bogotá y el de las basuras está sumando a la gente para que la gente se desplace de la ciudad, para que no quiera nadie vivir en Bogotá y se tenga que ir a vivir a los municipios cercanos. Quieren hacer un desplazamiento interno en Colombia y este sería el más grande tal vez que yo haya vivido en la ciudad de Bogotá a través de las obras, a través de la inseguridad y de las basuras. Están cansando a la gente y pues requiere que la ciudadanía se movilice en defensa de sus derechos. Nosotros le hemos dicho a la ciudadanía bogotana que están vendiendo su capital, están vendiendo a cada uno de los bogotanos y bogotanos a través del capital financiero y a través de las inmobiliarias y el sector inmobiliario. Yo creo que la lucha de la ciudadanía bogotana tiene que estar enfocada en defender cada uno de los barrios tradicionales y los ecosistemas. Con esos dos ejes vamos a ir al Congreso de la República, por supuesto. Hay algunas otras cosas que nosotros venimos planteando en nuestra historia, como seguir transmitiendo el amor por los libros y la lectura, pero que harán parte, por supuesto, del desarrollo de nuestra lucha dentro del Congreso de la República cuando logremos el próximo 8 de marzo con el partido Nuestra Fuerza, el del Corazón y el número 102, conquistar un escaño en ese escenario. Por supuesto, seguir acompañando al magisterio en su lucha por una educación pública, científica y democrática, y pues acompañar la lucha del magisterio por las reivindicaciones y los derechos laborales a los que siempre hemos demandado y exigido a los distintos gobiernos, y respaldar las reformas sociales del presidente Gustavo Petro, en las cuales hemos creído y luchado durante más de 12 años al lado del presidente, y pues por supuesto coincidir con William y con muchos otros congresistas el próximo 8 de marzo en la lucha y defensa de los derechos de los trabajadores colombianos. Muchas gracias. Pues sí, hay que hacer una labor muy importante, digamos, de articulación entre lo que es la educación pública, sobre todo con estas propuestas, digamos, de sostenibilidad ambiental, también muy relacionadas, por ejemplo, con el plan de ordenamiento territorial, que es un elemento, un concepto que los chicos, por ejemplo, normalmente nuestros estudiantes, pues no manejan, no conocemos, incluso los mismos maestros, y hay que hacer una labor de sensibilización y obviamente proyectos de ley que beneficien y que ayuden a que estas situaciones de contaminación, de basuras y demás en el territorio, en los territorios en general en todo el país, pues se superen. Es preocupante la situación, considerando, digamos, que cada vehículo como tal particular produce, según los cálculos, una tonelada de gas carbónico en el aire. Entonces, estamos en una situación que muy, digamos, relacionada con la crisis climática, que nos invita a que esa representación que Francisco está realizando pues sea muy importante para la ciudad. Muchas gracias, Johnny, Francisco. dos datos últimos, excúsame, te robo un segundo. De lo que tú dices importante, una localidad como Kennedy tiene 10 personas por árbol. La Organización Mundial de la Salud exige que hayan al menos 10 árboles por persona, ¿sí? O sea, mira
como la tragedia ambiental que causó Claudia López con la tala de más de 4.000 árboles en la 68 y otro tanto en la avenida 1 de Mayo para la construcción de Transmilenio y del metro, nos tienen en una situación tan crítica. Y devolverle la participación directa a la ciudadanía en las decisiones de ordenamiento territorial, modificando el artículo 325 de la Constitución, que lo hicieron y lo amarraron Claudia López y sus congresistas para quitarle el poder ciudadano y la soberanía popular del voto y la decisión sobre los problemas de ordenamiento territorial a los municipios de Cundinamarca y a la ciudad de Bogotá. Muchas gracias, Francisco. Para terminar, ¿te recuerdas, por favor, el número para la votación? Yo soy para que todos lo tengan. el número 102 del partido Nuestra Fuerza, el partido del corazón. Es muy sencillo, somos la última casilla en el tarjetón. Muchas gracias. Un abrazo, magisterio. William, muchas gracias. William, te escuchamos. Has hecho mención acerca sí, señor. de ley que están impulsando desde el gremio de camioneros. Es muy importante que nos hicieras un contexto acerca de esta propuesta. Te escuchamos. Sí, señor. Claro, don Francisco, y muchas gracias por la interpretación del compañero. Nosotros como sector transportador tenemos en el proceso del régimen sancionatorio ya radicado en el Congreso de la República desde el año pasado por las circunstancias de esta vulneración de nuestros derechos. Tenemos vulneración en los fletes, en los tiempos logísticos de cargues, descargues. Tenemos esta vulneración de respeto por el factor humano, principalmente la mano de obra labor de este país, que somos el eje central de la economía del país, que también contribuimos a todo esto que se va desarrollando día a día en Colombia. Somos seres humanos y ante todo pues somos el eje de que tengamos estas garantías, estas prioridades también de poder tener ese respeto fundamental que nos merecemos como transportadores, indiscutiblemente de la modalidad que sea, pero enfocados en la modalidad de carga, ya que a toda hora donde nosotros llegamos los incumplimientos para nosotros son grandísimos. Nosotros tenemos que cumplirle a todo mundo, a los grandes empresarios, al microempresario, al que genera la carga, a la transportadora y al gobierno nacional, pero a nosotros no nos cumplen. Tenemos falencias como los stand-bys, tiempos logísticos de un descargue o un cargue, a lo cual tienen un vehículo de bodega de 3, 4 días, 5 días y va uno a hacer su reclamación de sus derechos y con la módica palabra de decir no le pagamos, no le reconocemos, con eso nos callan, como se dice coloquialmente. Los vetos, nosotros tenemos circunstancias de vetos de los transportadores por reclamar, por exigir nuestros derechos. Las empresas nos están vulnerando el derecho laboral, que es lo que nosotros defendemos. No podemos seguir siendo reprimidos y oprimidos por una persona de que usted le reclama y automáticamente lo reportan las páginas ministeriales del Ministerio de Transporte, de la Superintendencia, del RIX y todo esto que conlleva aquí al transportador, al ser humano que se dedica a este ejercicio, a esta profesión, se ha vulnerado en sus derechos de sostenimiento familiar, de sostenimiento personal y de sostenimiento de la economía de un país, que es a la cual nosotros le generamos el empleo en muchísimas partes de nuestro país. Bueno, muchas gracias, William, por tu participación en el programa. Importante esta lucha por la defensa de los trabajadores camioneros, del gremio camionero, que pues padecen de todas las circunstancias que has comentado. Una invitación a que entonces nos cuentes cuál es tu número a la cámara para que estemos con los muchas gracias, compañeros. Sí, señor, el número es el ABC 102, también tengo el 102 ABC, Alianza Bogotá Convergente, a todo el sector transportador y a todas estas familias que defendemos año tras año en esta defensa y en esta lucha que llevamos ya en esta trayectoria de 37 años conociendo las problemáticas de Bogotá y del país. Es la invitación a que nos acompañen el 8 de marzo con el número 102 ABC, Alianza Bogotá Convergente. Bueno, muchas gracias y un buen día. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y gracias por este maravilloso espacio. A los teleaudiencia que está ahí escuchándonos, mil bendiciones para todos ustedes. Vamos a pasar a nuestro encuentro con la política. Vamos a tomar como referencia dos temáticas muy importantes que vienen ocurriendo durante la última semana. Pues de una parte, lo que fue la visita reciente de nuestro presidente Gustavo Petro a Estados Unidos, una visita que pues, generaba temores, que generaba pues, inquietudes acerca de su
después su enlace, y también lo último ocurrido con el Consejo Nacional Electoral, esa injerencia que ha tenido este órgano en todo lo que van a ser las futuras consultas y obviamente en el resultado de las elecciones. Entonces estaremos escuchando dentro de unos momentos a nuestra invitada que viene a comentarnos acerca de la relevancia y el efecto de todas estas maniobras políticas que vienen ocurriendo a nivel nacional. Nos invitamos entonces a Consuelo Ahumada, docente investigadora en Ciencias Políticas, con énfasis en estudios latinoamericanos y dirigente del colectivo Malú. Muy buenos días, bienvenida Consuelo. Buenos días, Johnny, un saludo para todos nuestros oyentes y para todo el equipo de Renovación Magisterial. ¿Cómo están? Pues mira, muchas noticias, no solamente en el año, sino en estos últimos días. La reunión del presidente Petro con Trump, que resultó pues mucho mejor de lo que todos esperábamos, los que estábamos optimistas, digámoslo así, sobre eso, aunque con algún temor, porque con Trump nunca se sabe cómo va a reaccionar. Y ese resultado, empecemos por ahí, fue muy, digamos, positivo para las fuerzas progresistas, no solamente en Colombia, sino en América Latina, y muy negativo, muy preocupante para la derecha, para la ultraderecha. Empecemos por ahí, por decir eso. Bueno, ¿qué hubo ahí? Pues hubo una serie de compromisos, la mayoría de los cuales pues no son tan claros, pero uno puede percibir. Estados Unidos quiere mostrar resultados en el tema de algo que poco le interesa, pero que le sirve para las elecciones, que es la lucha contra las drogas, ¿no? Entonces hay unos compromisos de erradicación de plantaciones de coca. Ahí también hubo por parte del presidente Petro una claridad muy necesaria en torno a las cifras que estaban sacando pues distintas entidades, pero sobre todo de la ONU, en torno a cifras que no eran reales, que habían asumido todos los gobiernos anteriores como si fueran reales, que eran cifras de proyección, ¿sí? La proyección esperada, y eso se daba como cultivos de hecho, y no era así. Desconocimiento de una serie digamos, de políticas que ha venido desarrollando, de medidas que ha tomado el presidente Petro frente a la interdicción de grandes cargamentos de droga. Y, por supuesto, Petro tiene una concepción distinta sobre esto, ¿no? Él ha hablado del fracaso de la guerra contra las drogas, pero pues no podíamos esperar que se transara en eso allá en la reunión. Entonces, el Petro concibe, por ejemplo, la sustitución de drogas también como un tema de desarrollo territorial, y eso no es demagógico, es invertir en los territorios para que pueda haber realmente cultivos que sustituyan a los cultivos de coca. Eso no se consigue de otra manera. Y también el tema de la paz, es decir, en la medida en que haya coca y otros negocios ilícitos ligados, que es lo que hay en este momento, en manos de estas bandas criminales y de los reductos de los grupos guerrilleros que se están comportando también como bandas criminales, es decir, privilegiando su ganancia privada por encima de cualquier cosa, pues es muy complicada la situación del país. Pero bueno, sobre eso digamos, pero Trump entendió algo muy claro, y es que Petro tiene, digamos, es un dirigente de peso, no solamente por su papel en Colombia como el primer gobierno alternativo y demás, como líder de ese primer gobierno alternativo, sino su papel en América Latina, su papel mundial frente a muchos temas, frente a la guerra, frente a la crisis climática, frente a la denuncia de los estragos del neoliberalismo y claramente del capitalismo en la crisis climática, en la guerra, en los negocios, en la codicia, como él dice. Entonces, se vio en la obligación de respetarnos. Es así, no es que haya cambiado de opinión, y eso es muy positivo para volver al comienzo y para relacionarlo con la segunda parte de la pregunta que me hacías. Entonces, fue un golpe duro a la ultraderecha y así lo recibió. Se dedicaron a decir que es que Petro se había sometido, que eso no era gran cosa, que todos lo hacían. Es decir, uno mira los medios del uribismo, era el ataque a Petro. No le podían reconocer nada.
En medio de eso, entonces viene segundo round. Dijeron, vamos a afianzar el tema del Consejo Nacional Electoral y a frenar la consulta, que la consulta, pues tal como estaba concebida, representaba pues la unidad de las fuerzas democráticas, progresistas y de centro izquierda para llegar a la primera vuelta en mejores condiciones frente a la ultraderecha, ¿sí? Resulta que eso no se dio 2 días antes de del plazo, que fue ayer. Descalificaron a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, y más o menos pues no lo dejaron participar. El Pacto Histórico tomó la decisión de irse directo a la primera vuelta y se empezó a generar una situación que no es muy positiva, un sectarismo también muy fuerte frente a las perspectivas de los otros candidatos de centro o de centro izquierda, un candidato como Roy Barreras, ¿sí? Como el mismo Quintero, que pues son de centro, tendrán sus problemas, como muchos otros los tienen, pero están de este lado y fueron definitivos, sobre todo Roy Barreras, en la conformación del pacto histórico que llevó al poder a Gustavo Petro. Yo estuve metida en el proceso interno, por lo menos en la campaña del Senado, y puedo decir claramente que si no es por una persona como Roy, por su manejo interno, no hubiera podido consolidarse la lista ante los sectarismos de distintos sectores y las posturas, digamos, un poco triunfalistas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que vencer en este momento? Ese sectarismo, ese triunfalismo. Petro no ganó en primera vuelta, eso no es fácil, ¿sí? Y, digamos, Petro venía con un liderazgo mucho más fuerte, ¿sí? La situación hace 4 años no era la misma que se vive hoy en día. Hoy tenemos a un Trump que acaba de invadir, a darle un golpe durísimo a Venezuela, secuestró a su presidente, le está imponiendo condiciones, la ultraderecha se impone no solamente en Argentina, ahora viene Chile, Paraguay está muy fuerte también, Uruguay tiene un gobierno progresista pero muy débil, Perú y Ecuador en manos de la ultraderecha. Entonces, eso hay que considerarlo. Este informe que, digamos, que yo doy de vez en cuando aquí con alguna frecuencia, pues, en Renovación Magisterial, no es para que no es una cuestión de cultura general, es para entenderlo, es el mundo que vivimos. Trump está dispuesto a desatar una guerra. Habla de que quería ganarse el Nobel de la Paz, pero está dispuesto a atacar a Irán, a acabar con Irán, ¿sí? Está dispuesto a armar un polvorín en aras de los intereses de volver a su país grande otra vez, pero también de sus intereses personales. Es un negociante. Entonces, esa es la situación. Llamado a hacer el esfuerzo más grande por la unidad, ¿sí? Sea cual sea el resultado, esperamos que sea positivo. Nosotros estamos con la consulta de la izquierda, entre otras cosas, algo muy importante, porque entonces le vamos a dar la consulta a la derecha, que dé su golpe de opinión, y eso incide. Hay que pensar en la gente, no hay que pensar solamente en los activistas, ¿sí? Y, bueno, sacar adelante el proceso lo mejor que pueda, y, por supuesto, nuestro compromiso claro, decidido, con la elección de Fabio Arias al Senado en el número 2. ¿Sí? Sí. Del Frente Amplio. Estamos con Petro, con la continuidad del proyecto transformador, con la continuidad de las reformas, en lo cual Fabio ha tenido un papel muy esa es nuestra realidad, y por supuesto seguir el proyecto comunitario para continuar con este gobierno, llamar la atención de la necesidad de tener y posturas personalistas. Muchas gracias, Consuelo, por tu participación. Muy importante como hacer de manera tan breve este repaso, digamos, de lo que es el ajedrez internacional, donde está, pues, obviamente, personajes como Donald Trump, que desde el neocolonialismo, pues, si continúa con esta política
antigua de los Estados Unidos de imponer normas, decretos, situaciones económicas de los países, y de otra parte, pues también el contexto nacional, que también se ve complejizado por esta interacción. Muchas gracias también por la invitación a la unidad, te esperamos ver en un siguiente programa y pues seguiremos atentos a todas las reflexiones que traigas. Muchas gracias, buen día. Bueno, mientras tanto continuamos acá nosotros, entonces vamos a presentar el Rincón de Apolonia nuevamente. Hoy estamos con Sonia Liliana Vivas Piñero, quien nos trae el Rincón de Apolonia con la nota que dice: los desafíos del feminismo frente al poder, el caso de los archivos de Epstein. Entonces le damos la bienvenida a Sonia Liliana Vivas Piñeros. Protegidos por el Rincón de Apolonia, territorios de mujeres en perspectiva. Desde aquí, desde el Rincón de Apolonia, territorios de mujeres en perspectiva. El caso de los archivos Epstein expuso una red de abuso sexual, tráfico de menores y encubrimientos de todo tipo, vinculado directamente a élites económicas, políticas y culturales en una escala global, que reveló, entre muchos otros horrores, una verdad incómoda. La violencia sexual no ocurre en el vacío, sino dentro de estructuras de poder profundamente desiguales. Y es que este caso confirma una de las denuncias históricas contra el patriarcado, que se sustenta, por supuesto, en un depredador sistema neoliberal. El cuerpo de niñas, jóvenes y mujeres de todas las edades ha sido utilizado como moneda de intercambio en sistemas dominados por hombres poderosos, protegidos por redes de privilegio, silencios institucionales y complicidad social. Jeffrey Epstein no solo fue un individuo, fue el nodo visible de una estructura que permitió la explotación sistemática de personas vulnerables, en su inmensa mayoría mujeres. Durante años, los testimonios fueron minimizados, ignorados o desacreditados, lo que evidencia cómo las instituciones, los medios de comunicación, la justicia, las redes políticas, pueden fallar en proteger a quienes denuncian abuso, especialmente cuando los agresores pertenecen a las élites. Y es que la normalización de la explotación sexual se disfraza de consentimiento manipulado, donde muy poco se habla de la responsabilidad colectiva desde las industrias culturales que todo el tiempo se consumen por cuenta de las tecnologías de la información y la comunicación. Obviamente, casos como este confirman la necesidad de ir más allá de la denuncia simbólica para exigir transformaciones estructurales, reformas judiciales, protección real a las víctimas, la importancia de una educación ética y sexual que fomente relaciones basadas en la perspectiva de género. Es urgente repensar el poder, la justicia y la igualdad, porque la dignidad humana tiene que ser el principio rector para que los feminismos no solo confronten la violencia individual, sino también los sistemas que la permiten. Soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y este, como siempre, el Rincón de Apolonia. Bueno, ese era el informe que nos traía hoy Sonia Liliana Vivas Piñeros con el Rincón de Apolonia, toda esta cuestión que se ha pasado por encima sin que nadie tenga en cuenta ni haga crítica a lo que ha pasado en Estados Unidos con el caso Epstein. Todos estos políticos que salen en la lista, fotos, videos donde se les logra ver en sus aquelarres y violación con niños y el mundo callado. Bien, entonces vamos ahora con Canapro, Solidaridad que hace vida. Johnny, volvió Johnny. Johnny, muy buenos días. ¿Nos habla? Por favor, abre el micrófono. Buenos días, doctor Jairito. Esperamos que hayamos superado los problemas técnicos. Sí, ya ha superado el problema técnico, entonces le damos la palabra para que Johnny, además, bienvenido nuevamente aquí al programa. Tenemos un nuevo presentador en el set de Renovación Magisterial. Johnny, bienvenido y gracias por su colaboración en este programa. Muchas gracias, Jairo. Bueno, continuamos entonces con el encuentro con Canapro.
Canapro, solidaridad que hace vida. Bien, entonces tenemos en este momento al Jimeno Fuentes, jefe de turismo de Canapro. Bienvenido en esta mañana de sábado. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación, un saludo muy cordial a todos los de la mesa de trabajo y pues por supuesto el saludo cordial y fraterno a los que participan de este magnífico programa. Comentarles pues el saludo solidario de parte de la cooperativa Canapro, solidaridad que hace vida, y pues efectivamente vamos a contarles algunas novedades y vamos a hacer unas invitaciones para que cada vez que piensen en disfrutar de sus vacaciones, de un fin de semana agradable, lo hagan a través del Departamento de Recreación y Turismo de la cooperativa Canapro. Entonces, ¿cómo interactuamos nosotros con nuestros asociados? Tenemos varios canales de comunicación, todas las alternativas para que nuestros asociados consulten sus tarifas, consulten los distintos planes de turismo y puedan hacer su reserva. Entonces tenemos, primero que todo, la atención presencial. Nosotros siempre en todas nuestras oficinas tenemos, recordemos que tenemos en Chía, tenemos oficina en Portal 80, tenemos acá en la sede principal, calle 63 con 24, tenemos también por supuesto en Gran Estación, Plaza de las Américas, Soacha. Entonces, distintos lugares donde el asociado va y en forma presencial puede consultar y averiguar sobre y realizar todo el proceso de la reserva para los centros vacacionales. También tenemos habilitado, pues, hemos fortalecido pues también unos canales no presenciales. Por ejemplo, tenemos el canal telefónico, marcamos el PBX de la cooperativa, extensión 7098. En esta extensión, entonces, nuestros funcionarios estaremos atentos a darles las debidas orientaciones frente a todo el tema de nuestros centros vacacionales. También tenemos habilitado un canal de WhatsApp. Entonces, un número de WhatsApp, escribimos, estos por supuesto están en nuestra página web, está el número, o en nuestras redes sociales, también ahí consiguen el número y escribimos y nosotros estaremos intentando darle respuesta lo más pronto posible. También tenemos habilitado un correo electrónico, recreacion@canapro.coop, de cooperativa, y pues allí también pueden hacer su solicitud y nosotros estaremos en contacto rápidamente para atender esas solicitudes. La invitación entonces a que averigüen, a que estén muy pendientes de a través de estas distintas formas de comunicación que tenemos con nuestros asociados. Lo segundo que quiero comentarles es un súper detalle, un descuento fantástico que tiene la cooperativa en el marco del cumpleaños de nuestros asociados. La solicitud de la reserva la pueden hacer con antelación. La orientación es que el disfrute, la ida al centro vacacional es en el 30 días a partir de la fecha del cumpleaños. Por decir algo, si hay alguien que cumple el 23 de febrero, entonces la persona puede hacer con antelación la solicitud de su reserva para garantizar que tengamos las habitaciones disponibles y
la ida al centro vacacional, la reserva debe quedar entre el 23 de febrero al 23 de marzo. 30 días calendario a partir de la fecha de su cumpleaños. ¿Y qué es ese descuento? Nosotros a nuestros asociados le otorgamos el 100% del descuento en alojamiento y piscina. El asociado asume la alimentación, unos impuestos y unos seguros, pero el asociado va con el alojamiento 100% de descuento y puede llevar hasta 4 familiares, amigos, bueno, 4 invitados, y a esos 4 le aplicamos el 30% de descuento en el alojamiento y en el servicio de la piscina. Entonces está pues la excusa perfecta, buena tarifa, en el marco del cumpleaños, y entonces pues la invitación a que cada vez que tengamos ese momento memorable del cumpleaños, pues entonces que ojalá lo hagan en nuestros centros vacacionales. Tercera buena noticia, nosotros tenemos programadas unas actividades para que la ida al centro vacacional no sea solamente un marco de disfrutar de la piscina, de pronto del buen clima. No, también nosotros desarrollamos varias actividades, como por ejemplo, el 14 de febrero tenemos la celebración del Día de San Valentín. Entonces, la invitación, tenemos una espectacular rumba, se decora la habitación en el marco del amor, del afecto, del cariño. Se tiene programada unas actividades recreativas el domingo y un almuerzo súper especial. Entonces, San Valentín lo vamos a celebrar el 14 en Guaré y Villa Cataluña, y el 21 lo vamos a celebrar en Puente Nacional Santander. Entonces, toda esta información está en nuestra página web, está también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y por supuesto YouTube. Entonces, pues comentarles este tipo de actividades para que programen sus vacaciones. Ya también tenemos estructurado, pues a nivel de turismo internacional, una salida que es casi que institucional de la cooperativa. La hemos desarrollado varios años, le hemos hecho unos ajustes espectaculares. Estamos invitándolos a que participen de una excursión, un tour fantástico lo hemos llamado Verano en Europa en Tren. Pues nosotros hemos organizado, hemos planteado unas actividades espectaculares. Nuestro programa llega a Madrid y ahí tomamos un vuelo hasta París. Esto garantiza pues que tengamos más tiempo de disfrute en París, un día más completo que posibilita visitar los atractivos turísticos de París. Pues hacemos el recorrido por 4 o 5 países y tenemos también el atractivo que desde Barcelona a Madrid lo hacemos en tren de alta velocidad, entonces es una experiencia fantástica. Eso también garantiza pues que ese tramo que ya hemos pasado varios días de recorrido terrestre en bus, entonces tener la experiencia de hacer el recorrido en tren de alta velocidad, fantástico, y además pues la oportunidad de en un corto tiempo llegar a Madrid y tener más tiempo para disfrutarse de esta ciudad.
pues la invitación que para este tipo de salidas vengan a nuestra sede principal. Nosotros acá estaremos dando los detalles para que tomen una decisión informados, debidamente organizado el plan y que tengan una experiencia memorable. Entonces, el saludo especial de parte de la cooperativa y la invitación a que siempre que piensen en viajar, lo hagan con Canapro, solidaridad que hace vida. Gracias por permitir compartir esta información y que tengan una excelente semana. Lo mismo para ti, Jimeno, y muchas gracias a la cooperativa por todos estos planes de beneficios, de turismo y actividades que ayudan y aportan a la salud y al esparcimiento de todos los docentes. Invitamos a que se vinculen a Canapro y que pues, se hagan partícipes de todos estos beneficios. Fabián, gracias, pero es que ya vamos a aprovechar que por fin se pudo conectar Fabián Peña, entonces vamos a invitarlo a él para que nos diga y nos dé cuenta de lo que tiene su propuesta para la Cámara de Representantes. Fabián, muy buenos días. Jairo, buen día, ¿cómo está? Excúsenme por no poderme conectar antes, pero se alargó una reunión en la que estaba y no me permitía salirme de ahí, del espacio, entonces por eso hasta ahora puedo llegar aquí a verme con ustedes, con su audiencia. Muchas gracias por invitarnos. No, aquí estamos, sabemos de lo que es la actividad política y lo importante que es en este momento estar con la gente, porque a la gente hay que llegarle directamente a hablarle y decirle qué es lo que está pasando en este país y cuál es la situación política que está presentando. Y es muy importante lo que usted está haciendo al estar pues presente en esos espacios. Eso lo entendemos nosotros desde acá, desde Renovación Magisterial. Al contrario, le agradecemos haber sacado el espacio para nosotros. Se nos volvió a conectar alguien por ahí. Tenemos retorno otra vez. Bueno, Fabián, ¿me puede hablar? A ver si... Sí, señora, acá estoy escuchando. Bien. Ahí le estamos escuchando muy bien. Bien, Fabián, pues ya hablamos con otros compañeros, entonces, pues Fabián, lo conocemos nosotros como edil, el trabajo que ha hecho en Engativá, todo lo que ha trabajado allí. Cuéntenos, Fabián, ¿qué es ese desarrollo que usted ha tenido desde allí, desde las comunidades, desde los lideratos que usted ha tenido? Jairo, gracias. Aquí hemos venido haciendo una tarea muy importante desde hace más de 15 años en esta localidad y ya hoy en la ciudad de Bogotá. Necesitamos, por supuesto, todo un esfuerzo de una comunidad, de unas organizaciones, de todo un equipo que ha venido conectándose a nuestra propuesta hoy por la ciudad, pero que de alguna manera se ha venido desarrollando a lo largo de este tiempo en materia de nuestro trabajo comunitario allá en Engativá. Tuve la oportunidad de ser 2 veces edil de la localidad. En la última elección fui el edil más votado del partido Alianza Verde en toda Bogotá. Y esto nos puso además en una responsabilidad adicional, pues una confianza también que nos han dado los equipos de trabajo, incluidos los profes, los maestros, nuestros amigos allí en Engativá, que siempre han estado presentes y atentos a nuestra actividad política, pero siempre reivindicando nuestras luchas sociales, comunitarias, el trabajo en el territorio, peleándole los derechos a la ciudadanía, como es este propósito de este equipo. Y por supuesto es una convicción y una vocación que hemos venido construyendo de servirle a la gente, de servirle a los que más lo requieren, lo necesitan, y esa ha sido nuestra tarea puntualmente aquí en Engativá, y que hoy ya con todo este equipo que se armó nos ha venido promoviendo y nos ha venido generando también un trabajo fuera de la localidad en varios temas, Jairo, que ahí hemos estado trabajando y que estamos en este propósito hoy en la ciudad. Así es, Fabián. Entonces, nosotros creemos, ¿no? Pues usted nos lo contará ahorita, que esa experiencia que ha tenido desde aquí, desde Engativá, es decir, desde la ciudad, caminándola, andándola, conociendo toda la problemática, ¿cuál sería ese objetivo que usted plantea desde allí, ese conocimiento que usted tiene para trabajar en la Cámara de Representantes? Jairo, hay varias cosas. La ciudad de Bogotá está en una alerta máxima. Tenemos lastimosamente una administración distrital que
le ha dado la espalda a la ciudadanía, que se montó ahí en un parapeto del metro y no sale de ahí, y eso es lamentable porque la ciudad en términos sociales está muy desconocida por la institucionalidad. Hoy tenemos una afectación de manera directa en todo lo que son los temas ambientales, por ejemplo, de la ciudad. Hoy la crisis de basura se sigue agravando en la ciudad de Bogotá. Se firma un nuevo contrato de basuras que lamentablemente sigue con las mismas dinámicas de entregarle este negocio a los privados y de seguir profundizando las crisis en los barrios, en los territorios. Yo vengo del día a día con la ciudadanía, de conocer qué pasa en el parque público, allá en el barrio, en la esquina, de las familias pues engativeñas que nos piden todo el tiempo gestión institucional, que su situación cada vez se agrava más y la ciudad le ha dado la espalda, y la institucionalidad y esta administración le ha dado la espalda a estos problemas. Por eso nuestro objetivo en la Cámara de Representantes es llegar primero a un espacio de mayor decisión, de mayor poder de decisión, donde podamos afectar de manera directa los presupuestos tanto distritales como locales en materia de los componentes sociales de nuestra ciudadanía, que nos piden a diario. Necesitamos fortalecer las organizaciones sociales, comunitarias, reivindicar mucho del trabajo que hacen los ciudadanos en materia de el cuidado de sus espacios públicos. Eso genera seguridad, genera calidad de vida, y creo que esta administración está poniéndonos en dificultades en materia de todas estas problemáticas que a diario nos propone la ciudadanía. Yo trabajo mucho los temas de seguridad en las localidades, en los temas de salud mental, por ejemplo. Hoy la ciudad de Bogotá tiene una alerta también en términos de salud pública con las cifras de salud mental hoy en Bogotá, y creo que desde el magisterio, nuestros amigos que siempre han estado ahí pendientes de la primera infancia, de nuestros niños y nuestras niñas, de nuestra juventud, requieren herramientas reales desde el legislativo para empezar a trabajar pedagógicamente los temas socioafectivos de nuestros niños y nuestras niñas. Ese debe ser un componente clave que muy seguramente, y yo sé que a muchos profes que les interesa el tema y que han venido incorporándose a esta situación que hoy es parte de la política, pero no de la manera que quisiéramos. Necesitamos política pública desde el Congreso de la República para darle herramientas a nuestros maestros y maestras para que puedan vincular en sus componentes pedagógicos los temas de educación socioafectiva para los niños y las niñas. Eso para nosotros se volvió clave porque es una manera de prevenir lo que hoy ya es una bomba de tiempo en la ciudad de Bogotá, y es la situación de salud mental de nuestros bogotanos. Sí, Suba, Engativá, Kennedy tienen las cifras más altas de personas que padecen una situación de salud mental y que hoy están acabando con su vida, cerca del 10%, sobre todo los hombres. Y esto, ¿cómo se ataca? Primero con política pública, pero segundo también con una política efectiva en materia de prevención, y eso tiene que empezar por nuestros niños y nuestras niñas. Debemos atender poblaciones como las personas mayores, que tengan espacios distintos donde puedan hablar de su salud física, pero también de su salud mental. Institucionalmente está todo esto muy rezagado porque hoy la prioridad de las administraciones ha sido otra. Entonces la ciudad de Bogotá requiere un esfuerzo con relación a esto, a sus entornos más amables, seguros, 2 horas de transporte de la casa al trabajo. Eso nos genera también problemas en nuestra salud mental, y eso requiere que empecemos a pensarnos en esa ciudad que tiene todo alrededor, que los ciudadanos puedan tener esa ciudad de los 30 minutos, pero con garantías, con calidad de vida, que no le impidamos, por ejemplo, como ya lo hizo Carlos Fernando Galán, tener una universidad pública entre Suba y Engativá, porque para él es prioridad la avenida longitudinal de Occidente y no la universidad pública, no la ciudadela del cuidado, que me parecía una muy buena estrategia para atender puntualmente las necesidades de esta gran población entre Suba y Engativá, que son de las localidades más grandes que tiene la ciudad. Esto, entre otros temas que debemos empezar a atender, ya no solo en Engativá, incluso no en otras instancias donde hemos visto que
la capacidad es muy limitada, tenemos que llegar a los espacios de decisión y este es el Congreso de la República. Hoy los congresistas, hoy los representantes de la Cámara por Bogotá no tienen una agenda para la ciudad. Hoy hablan es mal del gobierno o a favor del gobierno, pero no ponen una agenda en la ciudad de Bogotá que trabaje lo territorial. Nosotros sí, a diferencia de mis contendores hoy en esta apuesta por la ciudad, primero sí nos hemos medido electoralmente, muchos de ellos no lo han hecho. Y segundo, hemos construido nuestro trabajo desde lo territorial. Allá sabemos las necesidades del barrio, del colegio, de la organización social y comunitaria, y esa agenda debemos recogerla y llevarla y ponerla como prioridad en el Congreso de la República, Jairo. Sí, así es, Fabián. Esos son temas muy importantes que tenemos en la ciudad. Usted lo ha tocado, lo que tiene que ver con la educación, el derecho a la educación, que pues en estos momentos está siendo vulnerada por esta alcaldía y la secretaria de Educación, Isabel Segovia, especialmente en lo que tiene que ver con inclusión. Ellos llaman derecho a la educación es solamente que manden los chicos al colegio como si fuera un parqueadero de carros, sin alimentación, sin las ayudas necesarias que tienen para necesidades especiales. Es todo muy aberrante en contra de la educación y ellos hablan del derecho a la educación. Igualmente lo que usted comentó ahorita con lo que tiene que ver con el medio ambiente. Echarle cemento, por ejemplo, a los humedales, también están detrás de la Vanderhamen, están detrás también ya lo hicieron ahí por los lados de Torca, ya están pavimentando todo eso, acabando con la ciudad en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Todo eso es muy importante para nosotros los capitalinos. Usted lo ha tocado muy bien, lo ha planteado muy bien. Es de bueno notarle aquí al magisterio de que aquí nosotros hablamos de las problemáticas que tiene la ciudad. Estos son nuestros candidatos que están desarrollando en realidad propuestas para la ciudad. No están hablando de que es de izquierda, que es mamerto, que es castrochavista, que es guerrillero, nada de eso. Son propuestas concretas de lo que está pasando en la ciudad y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Bien, Fabián, para cerrar, cuéntenos, Fabián, Partido Verde, ¿por qué número? Este es uno de los representantes del Partido Verde que está en la contienda para llegar al Congreso de la República. Fabián. Si acá somos progresistas, del sector progresista del Partido Alianza Verde, Fabián Peña, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, número 103 en el tarjetón, el tercer lugar allí en el logo del Partido Alianza Verde, el del girasol, y vamos a hacer un equipo en la ciudad de Bogotá y en el país progresista que adelante y que mantenga muchas políticas que se han desarrollado en los últimos años que tienen que ver con la defensa de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, de nuestros maestros, de nuestros profes y por supuesto la ciudad de Bogotá y en Gativá, que siempre nuestros profes nos han acompañado en esta tarea. Eso ha sido, no solo lo hemos visto en lo electoral, sino en el acompañamiento a todos los procesos allí comunitarios, y es nuestra responsabilidad defender hoy los derechos laborales, la educación pública en Bogotá, y estamos en ese propósito con nuestros profes, con el magisterio, y eso es muy de mucho orgullo para mí seguir contando con ustedes, Jairo. Gracias, Fabián. Entonces esperamos volverlo a tener más adelante ahí para mirar otros temitas que quedan en el tintero. Le agradecemos hoy su participación y esperamos vernos nuevamente. Gracias, Jairo, gracias ahí por el espacio y excúsenme ahí por llegar tarde al espacio, pero estamos en esta agenda de fin de semana que es muy, muy, muy fuerte, afortunadamente llegando a todas las 20 localidades de Bogotá. Así es, hay que hablar con la gente. Muy bien, Fabián, lo felicito por esa tarea y ese trabajo que está haciendo. Ojalá que tengamos este representante allá en el Congreso. Gracias, Fabián, entonces estamos hablando. Gracias, bueno, Jairo. Vamos a continuar con nuestro... Gracias. Vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a saludar a María Elena Figueredo Flores, quien nos está escuchando, Claudia Díaz, Claudia Patricia Galeano, un saludo a Claudia la Bella, que le decimos nosotros desde su territorio, en Fusagasugá, Alexandra Rodríguez Puerto, Álvaro Benavides, muy buen saludo a Álvaro Benavides, gracias por estar con nosotros, y a Diana Marcela, que nos están escuchando. Vamos a escuchar ahora a Johnny Bernal, a ver si ahora sí podemos continuar. No, Johnny. Listo. Hay un problema con el sonido.
Entonces continuamos con la presentación, la nota del director. Nota del director. Muy buen día, magisterio, y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Renovación Magistral, centros pedagógicos. Un saludo a todos los que nos siguen tanto en Colombia como en el exterior por nuestras redes de Facebook, YouTube y TikTok. Hoy la nota del director se intitula La justicia cojea cuando tiene el bastón de mando a la derecha. Se prendió el acto de terrorismo fascista de ese ajado partido que llenó los campos de barbarie y sangre. Yo creo que durante décadas le sugiero, ¿no, masacres de campesinos, obligando a centenares de ellos al desplazamiento forzado ante las amenazas de muerte si se llegaran a quedar o si se atrevían a reclamar las tierras de que fueron despojados, que eran de ellos. Así se apoderaron los terroristas de las tierras productivas. De esa misma forma fascista asolaron ciudades y campos de los líderes sociales desapareciéndolos. Son más de 6.402 seres humanos de los que no se sabe dónde están sus cuerpos, de los que no hay razón, y de los que aún hay seres despreciables como Polo Polo, que dicen que esas masacres son una fantasía de las madres de Soacha, o las de las escombreras, donde se confirmó que las cuchas tenían la razón. Ese partido que con sus tentáculos de corrupción se apoderó de las altas cortes de justicia, esas cortes que tienen en sus sillas a varios engendros, parásitos que viven de la corrupción y el terrorismo, han optado por cortarle las alas a la democracia a través de sus alfiles con toga, que ahora fungen de honorables señores de la justicia pisoteando la Constitución y las leyes colombianas. Ya no se obra en justicia, se obra de acuerdo a las necesidades y a las órdenes del padrino que anda señalando en sus campañas que el aumento del salario mínimo no es conveniente para los ricos, que 2 horas más de pago nocturno no es un logro para los trabajadores, al igual que los pagos dominicales a los trabajadores. No son gran cosa, que él va a ser el salvador restituyendo la seguridad democrática en la que todos esos derechos, hasta la maestrada 14, se le quitaron a los trabajadores y trabajadoras por obra y gracia del patrón fascista que quiere volver a recuperar su silla de dictador. El dictador que ahora ejerce dando órdenes a sus abogados en las cortes, esos mismos jueces que se han repartido diferentes cargos en la rama judicial entre familiares gracias a la gestión del patrón, que con estas gracias a sus jueces tienen el poder en las altas cortes para que entre ellos hagan el reparto para juzgar los casos como el de los avales de candidatos a las elecciones y con inventos soterrados dejar sin posibilidades electorales a las fuerzas de izquierda de cambio del progresismo. Mientras hay candidatos protegidos, como Wilmer Carrillo del partido de la U, que tiene investigaciones por delitos cometidos cuando fue secretario de Infraestructura del Norte de Santander, o Carlos Cuenca Chaus, de Cambio Radical, con condena en contra, en primera instancia, por compra de votos en el Guainía. O Néstor Rico, acusado de pagar coimas al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y así hay otros tantos que están en la lista de investigación por diferentes delitos de los que no hay pronunciamiento por parte de las Cortes ni los altos tribunales que supuestamente rigen la legalidad en las elecciones colombianas. Estos son datos tomados de la página web del periódico El Tiempo del 18 de diciembre del 2025. Es decir, hay candidatos privilegiados por la calidad de sus delitos con la compra de votos, concierto para delinquir, nexos con el paramilitarismo
y otros delitos de los cuales no se conoce pronunciamiento alguno, y las cortes que tienen a cargo los juicios para estos casos ya no son tan rápidas para fallar, como cuando actúan contra candidatos que no tienen investigación ni procesos en contra, sino que al parecer, de acuerdo con criterios muy similares a los que se pregonan en las toldas uribistas. El objetivo es claro. El objetivo de la extrema derecha, la fascista, es no permitir que las fuerzas democráticas del progresismo puedan ser elegidos y estar en los órganos de gobierno para desarrollar reformas en beneficio de los colombianos menos favorecidos. Que los dineros del erario público no se distribuyan en leyes que favorezcan a los trabajadores y trabajadoras colombianas. Esa nefasta concepción de las fuerzas oscuras fascistas no solo pregonan el desconocimiento de los derechos de los trabajadores, sino que están también cobijadas por el racismo y desprecio a los pobres que se manifiestan en las cortes. Por ejemplo, cuando se empeñan en sentenciar los fallos, como el de la reforma pensional que lleva más de 6 meses, o la de salud, que beneficiaría a miles de ancianos y a cientos de trabajadores que están viviendo en extrema pobreza y que aún esta corte no se pronuncia a favor de ellos. Pero para los megarricos, corruptos, para aquellos, la plata del Estado no puede estar destinada al favorecimiento de la clase trabajadora, o a aquellos que trabajaron toda la vida laboral en la informalidad, sin el reconocimiento o pago de sus derechos a la salud o pensiones, y que ahora viven en la miseria más insólita en un país donde fácilmente un corrupto amparado por un senador o varios en un contrato se roba hasta más de 700.000 billones de pesos y no pasa nada. O hacen puentes que se caen por malas proyecciones, o carreteras y túneles que duran hasta más de 20 años en construcción sin que aquellas inversiones logren la terminación de dichas construcciones y no haya un juicio o incoherencia de justicia que garantice la inversión o la devolución del dinero al Estado. Parece una manguala pecaminosa en contra del pueblo colombiano por parte de los miembros de las Cortes con el patrón del mal, el de la seguridad democrática que sembró el terror en los campos. La justicia, lamentablemente, cojea con un bastón de mando a la derecha que la hace lenta cuando sus compinches la necesitan, como para las elecciones, pero rápida cuando el giro es a la izquierda, como lo hicieron esta semana con las fuerzas del progresismo. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Paulita, yo no le había saludado. Buenos días. Vamos a escuchar nuevamente al Johnny Bernal y de paso pues vamos saludando a Andrés Ballén, que nos viene con el informe. Un agradecimiento, Jairo, por esa nota tan importante. Entonces vamos a dar paso al informe capital con nuestro secretario general de la ADE, Andrés Ballén. Bienvenido, Andrés. Informe capital. Hola Johnny, muy buenos días. Buenos días, Andrés. Bueno, cuéntanos cuál ha sido todo el discurrir de estas semanas de mucho trabajo sindical y en la mesa de trabajo con la Secretaría de Educación, que continúa pues en un papel, en un rol pues muy intransigente. Entonces pues cuéntanos cuáles han sido las últimas situaciones que se han presentado. Bueno, se estrena como conductor de este programa, Paula, un saludo especial de este programa. Bueno, miren, decía Johnny, bueno, ¿cómo les ha ido en la mesa con la Secretaría? Pues resulta que, ojalá voy a la mesa, la Secretaría de Educación se levantó de la última mesa de seguimiento de los acuerdos, o más bien nos levantamos como de la última mesa de seguimiento de los acuerdos del Comité Bipartito, porque se negaron rotundamente, y ya lo habíamos comentado antes, se negaron rotundamente a tratar el asunto de las semanas no presenciales del calendario académico. La no presencialidad de las semanas de Semana Santa
y en la semana de octubre. No solamente se negaron a tratarlo ahí, sino se negaron a la presencia de Isabel Segovia, se negaron a la presencia de algún subsecretario que pudiera resolver. Entonces, estamos tratando de que se retomen las conversaciones en la mesa laboral, que también es uno de los acuerdos del acuerdo colectivo firmado en 2024. Mientras eso sucede, nosotros seguimos trabajando. Entonces, hay gente que dice, ¿y qué ha hecho la AE? Bueno, en las semanas no presenciales estamos trabajando en una propuesta técnica para sustentarla, para presentarle pues, no solo a la Secretaría de Educación, sino al Ministerio. Porque definitivamente eso es un atentado completo contra el bienestar docente, contra un desconocimiento de la realidad, del principio de realidad, y es que se requiere de esas semanas para, que no son vacaciones, ojo, no son vacaciones para los maestros, es desarrollo institucional no presencial, pero la desconexión ayuda frente a esos altos índices de enfermedades asociadas al estrés laboral, asociadas a la sobrecarga, la cantidad de enfermedades, de casos de enfermedad mental es altísima. Bueno, estamos trabajando en eso. Mientras eso sucede, quiero contarles que también tenemos unas semanas bastante agitadas en lo que ya tenemos todo agendado en lo que queda de febrero. Y es en lo siguiente, vamos a trabajar la semana próxima en unos recorridos territoriales, a los que esperamos que se sumen. Cuando vean las móviles de la ADE, súmense, acérquense, acerquémonos, vamos, caminemos juntos, porque es preciso tener una conversación muy fraterna con las comunidades acerca del futuro de la educación y su relación con la conformación del Congreso. ¿Cuáles son las fuerzas, las bancadas que van a conformar el nuevo Congreso de la República a partir del 8 de marzo? Y bueno, el proyecto nacional también. ¿Cuál es el proyecto de país, el proyecto de educación que va a haber para el país, dependiendo quién quede en la presidencia? Entonces nosotros evidentemente apostamos a la política de la vida, a la política de la inversión en educación, que es lo que ha desarrollado este gobierno nacional, el gobierno de Gustavo Petro, hay que decirlo. Con más inversión, con dignificación de la profesión docente. Cuando la gente pregunta, pues le tenemos que contar, sí señor, hay dignificación en el momento en que toman la decisión de permitir 126.000 movimientos en el escalafón, cuando se abren 25.000 cupos para formación docente, cuando se abre la vinculación de más de 13.000 maestros, que no sobran maestros. Bogotá es el único lugar donde dicen que pues hay un superávit de maestros. No, no es cierto. Lo que es un superávit en las aulas. Claro, ha bajado la matrícula, sí, sí es cierto. Pero ellos siguen en la política de del hacinamiento en las aulas y el recorte de maestros. Cuando hay un debate nacional acerca de la modificación del 30-20, que dicho sea de paso, hemos hecho propuestas también desde la AE. Estamos trabajando con FECODE en la modificación de las relaciones técnicas del decreto 30-20 del 2002, que establece básicamente también, entre otras cosas, el número de estudiantes por aula, por maestro. Y también, bueno, hay que mirar el tema de parámetros de coordinadores, de orientación, entre otras cosas. Estamos trabajando en ello. Entonces, la otra semana, recorridos territoriales. La semana siguiente vamos a tener Asamblea General de Delegados y delegadas el día 18 de febrero, y la semana del 23 al 27 tenemos comités sindicales de las localidades. También hagamos el trabajo de acercarnos, de estar muy pendientes de cómo se desarrollan esos comités. Hay que trabajar en la parte territorial en defensa de la educación pública, sumarle a eso el trabajo de conciencia política para que defendamos la educación pública, porque vienen las voces del partido del innombrable. Hay un desquiciado que era aquí concejal, ahora es candidato a la Cámara, que dice pues que la federación debe desaparecer, que ojalá entreguen todos los convenios, todos los colegios en concesión, o lo que técnicamente se llama administración del servicio, y que ojalá ganen lo de los bonos escolares. Con eso se acaban los colegios públicos oficiales. Bueno, ustedes veremos, porque es una tarea de todos, cómo vamos a defender la educación pública. Esa es la agenda. Johnny y compañeros, muchas gracias. Nos vemos en el próximo.
Muchas gracias, Andrés, por tu participación en el programa. Esperamos tener pues nuevas noticias, ojalá pues mejores, positivas acerca de todo este proceso, y pues continuamos en pie de lucha por las reivindicaciones del magisterio, de todos los maestros y maestras de Bogotá. Un abrazo. Buen día. Buen día. Bien, vamos a continuar con esta sección de Encuentro con la Comunidad Educativa y el Magisterio. Nos viene Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, Comisión de Política Educativa y secretario de Prensa, que nos va a hablar acerca del paro del magisterio 30 de octubre, y es por nuestras reformas en educación y salud. Bienvenido, Miguel Ángel. Pasar haciendo caminos. Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Seguí la gloria. Bueno, un saludo vital para el Ministerio de la Comunidad Educativa del país. Bueno, en materia de implementación de los acuerdos quiero destacar hoy dos. El primero es la construcción entre la Federación y el Ministerio de un acto administrativo que nos permita fortalecer y estabilizar las plantas de personal en los colegios, en cada uno de los colegios, en las diferentes entidades territoriales certificadas. No sobran maestros y eso es lo que hay que insistir. Y en ese sentido debemos incluir entre los criterios de organización de las plantas, primero potenciar la circular 038 del 2024, que garantiza y que señala que los proyectos pedagógicos son parte de la asignación académica. Pero segundo, los principios de realidad, porque la baja matrícula tienen que ver con una serie de razones, entre el tema de las violencias, el tema de las migraciones, el tema de las ambientales, etcétera, que deben ser reconocidas como realidades y no tienen que convertirse en una agresión contra la escuela. Y en tercer lugar, pues la discusión que hay sobre la baja natalidad obviamente requiere una política demográfica en el país, pero no se puede traducir en cerrar instituciones o declarar maestros y maestras sin asignación académica, sino al contrario, una oportunidad para atender de manera directa y personalizada o más personalizada a los niños, niñas y jóvenes, que ha sido una deuda histórica con el sistema educativo público. Mientras tanto, seguimos en desarrollo de modificar el decreto 3020. En segundo lugar, en materia de educación inclusiva, pues seguimos trabajando, por supuesto, en la modificación del 1421, en la modificación del manual de funciones para que se pueda, en las diferentes especialidades, participar en el próximo concurso docente, pero también nos hemos concentrado en la modificación de la circular 20 del 2022, que agrede a las aulas que atienden a los niños con discapacidad cognitiva. Y esa agresión pues no puede permitirse porque vulnera el derecho y desconoce especialidades de una serie de maestros y maestras para atender como corresponde a los niños, niñas y jóvenes. Entonces, vamos adelante en el proceso de dignificar la profesión, el carácter profesional de la misma y, por supuesto, la razón de ser de la escuela. Bueno, amigos y amigas, entonces pues desde aquí, desde Encuentros Pedagógicos, les damos un fuerte abrazo solidario y fraterno, como comenta nuestro compañero Miguel Ángel Pardo. Agradecemos su presencia, igualmente al director Jairo Castro Ballesteros, productor Sergio Camilo Castro. Johnny, antes de despedirnos vamos a hacer una invitación. Sí, pues falta una invitación, ¿cierto? Me recuerdas. Es la invitación del 28 de febrero, maestros con Fabio Arias en Codema, nuestra cooperativa, a las 10 de la mañana. Entonces, cordialmente invitados todos a este importante evento en el cual pues, Fabio Arias hará presentación de todas sus propuestas al Senado de la República. Un agradecimiento a todos y los invitamos al siguiente programa. Recuerden que nos vemos de 8:30 de la mañana a 10 de la mañana. Jairo, para la despedida. Sí, gracias, Paula, gracias, Johnny. Johnny, ¿verdad? El retorno lo tengo yo. Bueno, despedimos la producción de Fabio. Con la fuerza del magisterio, Fabio Arias al Senado. Frente Amplio Unitario número 2. Fabio Arias al Senado. Vota número 2, Frente Amplio Unitario. Manos a la obra en la tarea del cambio.
Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.